Comenzamos. Buenas tardes y muchas gracias por acompañarnos en este ratito, sobre todo por acompañar a Fernando en un día que me imagino que estará señalado en su agenda y en su calendario, aunque está acostumbrado a los eventos multitudinarios, ¿no? Pues hoy, como es una actividad distinta a la que suele realizar, pues me imagino que le hará ilusión que estar acompañado y que le estemos arropando, ¿no?, en este momento. Bueno, Fernando Vicente le conocemos todos los que estamos aquí y los que están por venir. Yo creo que le conocemos más por su faceta musical que por su faceta específica artística de ilustrador. Porque a lo mejor no muchos saben que tú habías estudiado Bellas Artes, Fernando. Pues sí, allende en los 90. O sea que ya hace también, ¿no? Sí. Claro, porque eso no sueles decirlo tampoco. No, me gusta separar un poco los dos ámbitos. Entonces, pues como tú dices, la gente me conoce por lo que me conoce, ¿no? Por subir al escenario. Sí, aparte que la parte del dibujo la tenía un poco apartada estos últimos años y me dedico más al grupo, entonces pues como hoy le tenemos como ilustrador y como escritor, pues vamos a centrarnos en esa faceta, ¿no?, y que nos cuente. Para no quitarle tiempo, porque lo que nos interesa es que nos explique, bueno, lo que vamos a presentar evidentemente es Vientos del Norte, la venganza de Loki. Esto evidentemente es un libro, pero es un libro gráfico, ilustrado, no sé cómo lo denominas, con unos dibujos magníficos y un colorido estupendo. Nos lo explicará porque los tonos y los colores que le ha dado a cada apartado, a cada parte del libro. Por ahí ha tenido el detalle de traer unos originales que están ahí atrás para ojearlos. Bien, es un libro más que para presentar, para mostrar y para ver, aunque tiene texto. Entonces, bueno, la primera pregunta es obligada. Fernando, ¿cómo surge todo este proyecto hasta llegar aquí, a este tema que tenemos hoy delante? bueno, yo dibujo desde que era chiquitito. Y me acuerdo como anécdota que cuando empecé a dibujar, tenía 4 o 5 años, utilizaba papel de calco que me daban mis padres y calcaba los dibujos. Y un día se acabó el papel de calco y... Aquel negro de carboncillo. Aquel negro de carboncillo, sí, que manchaba mogollón. Y entonces, pues bueno, empecé a dibujar, se acabó el calco, empecé a dibujar. Y bueno, luego sobre todo en la época del instituto tuve un par de profesores que me animaron bastante en el dibujo. Y bueno, al final tienes que decidir un poco por dónde va tu vida profesional, y bueno, pues hice Bellas Artes. Y en la época del instituto pues fue cuando me empecé a interesar un poco más por los cómics. Antes había cómics en cualquier kiosco, eran más... Sí, en los kioscos. Yo iba a comprar los cómics a los kioscos. En el 84, decimos, en 1974 eran revistas que hacían historias... Porque tú conociste lo del Capitán Trueno, el Jabato y todo. Bueno, eso me queda un poquito más. Se queda un poco más. Sí, yo estoy hablando ahora de los años 80. El Capitán Trueno y el Jabato quedan un poquito antes. La diferencia de año que tenemos. Un poquito antes, sí. Y entonces, pues bueno, me empiezo a enamorar un poco de las portadas que se veían. Claro, los cómics te entraban por los logos, por la portada, los dibujantes que había allí, que eran unos dibujantes magníficos. Entonces, pues bueno, decido hacer Bellas Artes y bueno, pues empiezo a fijarme pues, en cómo trabajan otros autores de cómic y empiezo a moverme un poco por ahí. ¿Ha habido algún maestro referente? Muchos. ¿Españoles? Españoles pues como José Ortiz, San Julián, que es un gran ilustrador, y luego otros americanos pues como Richard Corden o Bonnie Vallejo, luego más un mexicano que se llama Humberto Ramos, bueno, múltiples autores. Vale, eso te lleva... Aquí no sonarán, pero que son... Pues no, a lo mejor no sé, el que hace Mortadelo, Zipizape, a lo mejor sí. Hombre, Ibáñez de Mortadelo es un referente, claro, ¿no? Es un referente en el cómic español. Ya, ¿hay una cultura del cómic y de la novela gráfica? Hay cultura del cómic. O sea, hay gente que está metida y que tiene su mercado, su público. Sí, lo que pasa es que en España es más complejo. En España es más complejo dedicarse profesionalmente a este tema. al mundo del cómic.
De hecho, yo cuando termino la carrera, pues ante la imposibilidad de dedicarme profesionalmente al cómic, pues se te quitan un poco las ganas, lo vas aparcando, de repente aparece la música y dices, hombre, con la música, pues se gana más dinero, está mal decirlo, Vale. pero también van un poco por los tiros, ¿no? Porque cuando tú quieres convertir tu afición, que en mi caso el dibujo o la música, lo quieres convertir en profesión. Sí. Entonces, claro, vas buscando eso, ¿no? Camino, ¿no? Cuando acabas la carrera, ves que dedicarte al mundo de la ilustración y el cómic es muy complicado, dedicarte al mundo de la música es complicado también, pero un poco menos, hay más vías, y entonces pues me dedico un poco más al tema de la música y luego al diseño gráfico. Tengo diferentes paroles ahí. Vale. Y ahora ya parece que has encontrado, las dos se pueden complementar. Sí, bueno, al final es encontrar tiempo, porque tanto la música como el dibujo pues requieren de muchísimo tiempo Sí, para desarrollarlas, entonces... Se lo quitas a la familia y al sueño. Sí, bueno, pero no mira a nadie. Pero sí, ha habido etapas que me he dedicado mucho a la ilustración, ha habido etapas que me he dedicado mucho a la música y ahora voy a intentar compaginar las dos Y a ver hasta dónde llega. hasta dónde llegamos. Y con este proyecto, con Vientos del Norte, la venganza de Loki, ¿de acuerdo? Ya digo que tiene unos colores, ahora le preguntaré o le preguntaremos también, os daré la palabra. ¿Cuándo empieza a barruntar, por así decirlo, en tu cabeza que tienes que hacer un proyecto como este? Que puede haber sido este o puede haber sido otro. Bueno, yo tengo como libros de cabecera, a mí me gusta mucho la fantasía, y tengo un poco como libros de cabecera, pues El Señor de los Anillos y Juego de Tronos, tanto a nivel literario como luego a nivel de serie o de película que se han hecho. Pues la serie de Juego de Tronos es impresionante y la trilogía del Señor de los Anillos también está muy bien. Un poco por ahí van mis gustos personales, ¿no? Entonces esta novela gráfica surge en principio para el mercado americano, porque yo estoy trabajando para Estados Unidos unos cuantos años haciendo cómics para allí. Entonces surge un poco como proyecto personal, se lo ofrecemos a una editorial americana, Alfonso García y yo, que somos los que hicimos un poco la historia. Y bueno, la editorial americana en principio dijo que sí, luego parecía que no estaba muy interesada y se quedó ahí. Dibujamos un montón, dibujé 100 y pico páginas, parte de ellas están aquí en este primer tomo, y se fue diluyendo un poco la cosa y al final yo también me casé un poco y lo dejé metido en un cajón, literal. Claro, estábamos allí y yo dije, claro, tengo esto metido en un cajón, o sea, estaba prácticamente acabado. Entonces, bueno, pues empiezas un poco a dar vueltas, te empieza a pegar un poco el bisonillo también. Contacté con un antiguo compañero de profesión y bueno, pues al final sale el proyecto que estaba hecho pues de hace muchísimo tiempo. Entonces, este es el primer número, que estaba prácticamente acabado, faltaban algunas cosas de color y ahora pues estoy con el segundo. Vale, pero está bien. Vamos a ir por... Bueno, llegamos al libro. Por partes, dijo ya. Llegamos dijo ya del Destripador. No, y El Señor de los Anillos, los 3 tomos, que es una pasada, pero bueno, yo también te recomiendo El Hobbit, que es un poquito más... También. Porque yo con El Señor de los Anillos confieso que no he podido, ¿eh? Pero El Hobbit sí, y Silmarillion también. Pero El Señor de los Anillos es demasiado, además el universo que crea me ha superado totalmente manejar todos esos personajes. Bueno, el libro se publica, ya hablaremos de cómo se publica de la editorial, pero vamos a ir a lo más bonito y lo más entretenido. Hay texto, dibujo y color. ¿Por qué estos colores en cada parte del libro? Porque cada parte del comienzo tiene un color, unos tonos,
avanza, tiene otros tonos, sigue avanzando el libro, ¿de acuerdo? Fernando, me imagino que esto tiene una razón, o sea que... Sí, bueno, la primera parte... la primera parte que es presentación de personajes, porque hay muchísimos Os personajes... lo puedo dejar, si lo queréis ojear, que lo toquéis porque merece la pena. A mí me gusta, este Que es un hay- libro para tocarlo y para mostrar. Hay muchísimos personajes, pues bueno, decidí contar un poco una historia a modo de introducción con los personajes. Bueno, esto está... me gusta mucho la mitología, evidentemente, y la historia transcurre... pensé que qué ocurriría si juntásemos tres mitologías, la mitología nórdica, la mitología griega y la mitología egipcia, en el mismo en el mismo sarao, ¿no? Sí. Porque siempre son como historias diferentes, ¿no? Entonces se me ocurrió juntarlas todas y qué pasaría si Loki, que es el malo por excelencia de la mitología nórdica, el malo maloso, entre comillas, pues dijera, estoy ya quemado y me quiero cargar a todo el mundo viviente, ¿no? Entonces, pues bueno, pues empieza un poco los tonos más fríos, que es la parte que transcurre en el norte, ¿eh? Y bueno, luego la cosa va cambiando hacia los colores un poco más cálidos y ya cuando llegamos al final, que es la parte de una de las batallas, pues bueno, pues hay tonos más rojizos y bueno, pues van un poco por ahí los... Para crear una ambientación o una Si os- contextualización Si concreta. os aburro mucho, levantad las manos. Ahora os doy la palabra, pero yo como tengo alguna curiosidad todavía... Vale, ya tenemos los colores, los dibujos y hay texto. Sí, Primero el texto y luego los dibujos, primero los dibujos, luego el texto, todo a la vez, y los nombres. Primero el Sé que hay texto. nombres mitológicos, Sí. pero hay algunos que son inventados, ¿no? Sí, Vale. sí, bueno. Si intentas Bueno, pues el texto y los... bucear un poco. El texto, primero el texto. Primero hay que desarrollar la historia, hay que desarrollar la historia y ver que tenga un poco de sentido. No te voy a contar nada. Pero primero en la cabeza Nada que tú no tienes sepas. el... Claro, tienes que tener un poco el la texto. historia, ¿no? Y luego pues desarrollarla. Es verdad que escribir para cómic es un poco diferente porque Sí. claro, tienes que concentrar mucho Eso es. la historia, a lo mejor una secuencia a lo mejor de cine que te puede durar a lo mejor 3 o 4 minutos, pues a lo mejor tú lo tienes que concentrar en 2 o 3 ¿Y páginas. cómo se hace eso? Hay que- Porque yo puedo Pues- desarrollar un fragmento, tengo 20 líneas, pero ¿cómo metes en un globo? Pues ir al grano, ir a lo esencial, y los globos tienen que darte la información que a lo mejor no te da el dibujo, ¿sabes? Entonces el texto, es verdad que hay autores que meten muchas parrafadas, ¿no? Entonces, pues bueno, también es verdad que este no es un cómic excesivamente sesudo, ¿no? Es para que la gente piense, es un cómic de pero acción, de hay que escribirlo, aventura. pero hay que escribirlo. Entonces, pues bueno, el texto tiene que ir en función del dibujo y un bocadillo que diga algo que... Y esto, ¿por qué lo dice el personaje? Tiene que ser todo como muy concentrado, muy estudiado. Si tú Y me es- das una página de tu libro y si tú tengo que meter la página en una página mía de cómic, Tienes que pues sacarla. hay que sacar y las conversaciones, pues... ¿Y hay alguna técnica concreta o es todo creatividad? Y por intuición de esto... Yo hice un curso, no sé si os acordáis, los que tenéis más, un curso de los del CCC, Ah, sí, que suena, de que había de guitarra y todo. de ahí. dibujante de cómic, de cocina, no sé qué, no sé cuál. Y bueno, estoy hablando cuando yo era Sí, sí, chaval. sí, sí. Y cuando iba por el cuarto o quinto capítulo dije, esto no vale para nada. Al final es un poco como todo, es práctica, ensayo-error, ensayo-error, ensayo-error. A medida de dibujar, yo me acuerdo cuando retomé por segunda vez el dibujo, que ya una vez que me casé con Toñi, pues Toñi lo sufrió en sus carnes y yo soy mucho de dibujar músculos y de dibujar pues tíos feos y claro, cuando tienes que dibujar una chica, pues ostras, claro, mi mujer me decía, te has salido muy mal, y es verdad, es que esta chica es horrible. Y por ejemplo, dibujar chicas me costó muchísimo tiempo dibujarlas bien, o bueno, Ya. relativamente bien. Me da que eso es más fácil que dibujar al malo. A ver, Al cómo malo era. te sale así, al primer plumazo, ¿no? Entonces, pues bueno, es práctica y lo que dices tú de los textos y todo eso un poco, pues bueno,
ver un poco la narrativa, intentar que las viñetas no sobren, que cuenten, que las páginas quieras pasarlas, ostras, que pasa en la siguiente página. Correcto. Un poco ahí, sí, la narrativa es un poco como la... Y el dibujo de lo que es el muñeco, por así decirlo, el personaje, para que se asocie la expresión física que tiene ese personaje con lo que representa psíquicamente, porque tiene que ir asociado. Claro. Y el texto, ¿cómo se aúna todo ahí?